profesional relacionado a la medicina de un paciente que se expresa con intensidad puede recordar que es mucho más útil el escuchar el malestar del paciente 5 minutos que darle consejos. Es necesario que el paciente se desahogue, que se oiga a sí mismo para poder ir adaptándose a su situación. El escuchar con empatía ayuda al paciente a sentirse mejor. También es importante escuchar con tranquilidad, aceptación y atención. Decirle al paciente tranquilo o anímese, está todo bien, no le ayuda, le hace sentir más solo e incomprendido. Las emociones y los pensamientos del paciente no son cosas de arreglar ni solucionar, sino a escuchar. El escuchar con respeto hace que el paciente se sienta menos solo en su enfermedad. En lo que dice el paciente hay información importante sobre todo cómo poder ayudarle. Cualquier problema podríamos estar de alguna manera en mejor situación justamente de llevar los términos necesarios, ¿sí?, para poder ayudarlo en este tipo de enfermedad. ¿Yo sigo o querés comentar algo? Sí. ¿Sigo? Sí. El reto del experto es escuchar al paciente. Lo más importante, incluso más que los propios conocimientos de medicina, es escuchar al paciente. Ha ido adquiriendo cada vez más valor. En los últimos tiempos venimos asistiendo a un florecimiento de demanda asistencial por patologías de dolor crónico y fatiga, entre las que se destacan de forma muy especial la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Lo que es conveniente aclarar que no son las únicas entidades nosológicas que pueden cursar con estos síntomas, ni mucho menos. Lo que estábamos diciendo antes, que hace que hay muchos cuadros similares, por eso da confusión al diagnóstico correcto de esta enfermedad. El paciente acude al médico tras un periplo importante de visitas a profesionales sin conseguir un diagnóstico correcto o con indicaciones vagas, imprecisas sobre lo que le ocurre al paciente. Muchas veces ha gastado una importante suma de dinero, tiempo, intentando que la medicina alternativa también arregle sus problemas, por supuesto sin conseguirlo. Y en más de una ocasión nos refiere a que más allá del diagnóstico y del tratamiento de su enfermedad solicita un trato digno y de ser escuchado. También nos relata que en sus visitas a los colegas en muchas ocasiones ha salido peor de lo que estaba, cosa que realmente debería hacernos reflexionar como profesionales de la salud, pues quiebra todos los axiomas que dirigen la prestación de un servicio profesional. La situación se ha tomado un tanto caótica por cuanto de esta situación se ha pasado un claro sobre el diagnóstico dual. Por una parte se diagnostica fibromialgia a pacientes que de forma evidente no cumplen los criterios diagnósticos recomendados por el Colegio Americano de Reumatología en 1990, y por otra parte este diagnóstico muchas veces de complacencia se acompaña del diagnóstico de síndrome de fatiga crónica, lo cual, por lo que ahora comentaremos, añade tintes dramáticos a la situación. La fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica son entidades complejas claramente diferenciadas, y de ahí la importancia de escuchar. Por el simple relato del paciente a los oídos de un médico experto, sino por un amplio consenso de todas las organizaciones internacionales y comités de expertos. Así, la Organización Mundial de la Salud la define en epígrafes diferentes en su clasificación internacional de enfermedades, en su última versión, y además la diferencia de otras formas de fatiga y de dolor crónico. El Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta adoptó, tras el consenso de un comité de expertos presididos por Fouquetin en 1994, unos criterios internacionales para el diagnóstico del síndrome de fatiga crónica que siguen siendo válidos hoy en día y que nada tienen que ver con los criterios de fibromialgia. Fibromialgia es próxima al 3% de la población general, mientras que el síndrome de fatiga crónica es del 0,3%, es decir, 10 veces menor. Tal vez habría que hacer un llamamiento a los que diagnostican sobre estas patologías en el sentido de concretar si la paciente con fibromialgia sufre una fatiga crónica como síntoma adicional, o bien estamos ante un síndrome de fatiga crónica con su identificación. La confusión sobre esta supuesta dualidad o similitud es peligroso, por cuanto sabemos que la actitud terapéutica, por ejemplo, en el plano de la recomendación de ejercicios diferentes de la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica,
Entre otras muchas características, entre las que se destaca el sondeo pronóstico del síndrome de fatiga crónica, es por ejemplo en cuanto a la posibilidad de mantener de forma constante en el tiempo un puesto de trabajo. Y el caso más visible, bueno, es también de Miriam, bueno, sé que trabajas. ¿Querés contarte un poco todo lo que haces? Bueno, entre tantas cosas, lo dejo respirar un poco acá, lo pobre. Una de las cosas que se confunde mucho es el síndrome de fatiga crónica con la sensibilidad química múltiple y con la fibromialgia. ¿Qué pasa? Yo tengo fibromialgia, no tengo síndrome de fatiga crónica y tampoco sensibilidad química múltiple. Cuando nosotros hicimos el proyecto de ley, ya que nuestra fundación se dedica exclusivamente a fibromialgia exclusiva, había otros proyectos anteriores donde pensaban que podían aunar las tres patologías. Yo en un principio me negué porque no tienen el mismo tratamiento, ni el mismo tratamiento, ni la misma sintomatología, tampoco son reumatológicas las tres, pero como los diputados no son médicos, y los senadores tampoco, bueno, en el dictamen se aunaron las tres patologías. Ahora está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y uno de los escollos con que nos vemos es que el tema de presupuesto no está convencido de poner el síndrome de fatiga crónico dentro del PMO, porque es algo que no se puede, o sea, si bien la fibromialgia no se registra en análisis clínicos ni en ningún otro estudio, mucho menos el síndrome de fatiga crónica, que sí tiene una febrícula y un cansancio, un gran cansancio, pero no es lo mismo y tampoco tiene el mismo tratamiento. Entonces, ahí nos vemos con la barrera de que eso probablemente no pueda estar ingresado en el PMO. Por eso tarda, a ver, si no logramos que esto lo aprueben, va a tener que volver a la Comisión de Acción Social y Salud Pública para ver si logramos que si la fibromialgia entre dentro del programa médico obligatorio, porque ya como tenemos un tratamiento multidisciplinario y no todas las personas lo pueden acceder a él, y aparte la medicación es bastante onerosa, no todos pueden mejorar su calidad de vida teniendo un tratamiento adecuado. Entonces lo que pretendemos es que se valorice lo que es la fibromialgia, ya que este año se cumplen 25 años se cumplieron. Cuando lanzamos Fibromialgia Reconocela en el quinto Congreso Nacional de Fibromialgia en León, México, Reconocela fue casualmente, porque se luchó mucho para ponerle este nombre a esta campaña, y justamente este año se reconoce que son 25 años desde que se reconoció como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Yo estuve en la OMS hace 3 días y justamente estábamos hablando de esto, que no son las mismas entidades, las tres patologías, que no se pueden juntar en un mismo proyecto, y que la sanidad se tiene que capacitar para poderlas identificar. Y las juntas evaluadoras se tienen que capacitar para poder dar un certificado de discapacidad acorde. Tenemos la ventaja de que en la capital federal tenemos juntas motoras, visuales, auditivas, viscerales, pero en el interior del país no, y faltan muchísimos profesionales, que se capaciten para que puedan identificar esta patología. Y en las mismas juntas, como no hay diferentes, de las diferentes áreas, nos puede atender un pediatra, un nefrólogo y un oculista. Y ese mismo trata una fibromialgia, un síndrome de Down, un TGD, y los certificados se rebotan. Y la gente, bueno, termina en un recurso de amparo, pero no todo el mundo puede acceder a un recurso de amparo, porque eso tiene que estar patrocinado por un abogado. Entonces,
Lo que pedimos y hacemos bastante hincapié es en el reconocimiento de esta enfermedad a nivel médico, la capacitación de los médicos y la capacitación de las juntas. Amén de que entre dentro del programa médico obligatorio, amén de que se la tome en cuenta para el tema laboral y que también se la tome en cuenta para el tema previsional. Porque hay mucha gente mayor, muchas directoras de escuela. Nosotros en la Fundación vemos, ya a lo largo de estos años, vimos que hay determinadas profesiones que están ligadas a mayor estrés, que son los que más vienen. Por ejemplo, las maestras de jardín, las directoras jubiladas, quienes tienen trato con el público, médicos, por lo general cirujanos o médicos de terapia intensiva, abogados. Quien está en un estrés constante, policías, quien está en un estrés constante es quienes más recibimos las consultas. Y voy a hacer hincapié porque siempre nos preguntan, ¿esto es una enfermedad de mujeres? No. En un 80-90% tenemos prevalencia de mujeres, pero también hay un 10-20% de hombres que lo sufren y mucho y que recién ahora se están animando a decir, me duele todo. Me duele todo, porque por una cuestión de machismo probablemente se callaban la boca, se lo tragaban y no se animaban a decir, no me puedo levantar, hoy no puedo ir a trabajar porque no lo tilden de vago. Esto no es vagancia, esto es una enfermedad. Entonces, recién ahora, después de unos cuantos años ya trabajando, tenemos ya bastantes consultas de hombres y nos dicen, por favor no hablen en femenino porque parece que es una enfermedad de mujeres. No, es una enfermedad de prevalencia de mujeres de entre los 30 y 50 años. También podemos tener a adultos mayores y también vemos en niños, que es muy difícil verla esta patología en chicos, pero se da. Muchas veces por el estrés, no sé, Carlos, hablaste vos del estrés postraumático. Bueno, no llegaron a eso. Bueno, ahora te dejo seguir. Bien, entonces podemos definir la fibromialgia como una enfermedad crónica que se caracteriza por fuertes dolores musculares y fatiga acompañados de una excesiva sensibilidad en todo el cuerpo. Como dijimos antes, se desconoce exactamente el origen y durante años fue variando el enfoque de este estudio, pasando desde lo emocional a la tendencia actual que vincula con la alteración de algunos neurotransmisores. Pero el factor anímico sigue siendo preponderante y determinante a la hora del tratamiento. En general es el médico clínico el primero en recibir al paciente y luego es derivado al reumatólogo, especialista en esta patología, buscando en general el apoyo de psicólogos o psiquiatras. La medicación sola no alcanza. Bien tratados, los pacientes pueden cambiar su calidad de vida y ir mejorando, dejar de sufrir los padecimientos a los que refieren. Las personas que sufren este síndrome habitualmente llevan muchos años padeciendo dolores en los músculos y no es dolor articular, a veces son puntos específicos en el borde interno de las rodillas o alrededor de las caderas, los codos, los glúteos, las escápulas, en la base del cráneo, etc. Otras las áreas dolorosas son los brazos, el cuello, la mandíbula, y con el tiempo se van sumando y varían en intensidad y a veces van rotando, doliendo el lado derecho o el izquierdo. Ese dolor se torna crónico y va fluctuando. El deber alterar su calidad de vida, el diagnóstico se basa en la cantidad de puntos o áreas dolorosas asociadas a fatiga crónica, sensación de cansancio durante el día, sueño no reparador y trastornos en la atención, a veces sutiles pero preocupantes para el que los padece. No es raro que existan síntomas generales como dolor de cabeza, colon o vejiga irritable, insomnio, boca u ojos secos y gastritis. Si bien es mucho más frecuente en las mujeres adultas, existen también, como dijimos, hombres y niños con fibromialgia, como acaba de mencionar Miriam. Primero hay que escuchar e interpretar más allá de lo que dice el paciente, diferenciar un dolor muscular aislado de la fibromialgia. Como es una enfermedad que no tiene un diagnóstico, digamos, clínico certero, se deben descartar otras enfermedades que tienen síntomas similares, como habíamos dicho. Es necesario realizar algunos exámenes de laboratorio y, dependiendo de cada paciente, algún otro estudio para fortalecer el diagnóstico de fibromialgia y dirigir así el tratamiento de forma correcta. Además hay que escuchar al paciente porque el factor, como dijimos, anímico es de lo más importante. Estamos hablando
anteriormente, que hay posibilidades de caer en un cuadro depresivo, de lo cual es muy difícil salir y poder continuar su vida y además sobrellevando todo el peso de la enfermedad crónica. Factores determinantes. Se cree que el estrés crónico produce alteración a nivel de ciertas neuronas del sistema nervioso central con un desgaste de determinadas sustancias que hace que se amplifiquen los estímulos que provienen del propio cuerpo y del exterior. Esto produce, como habíamos también nombrado anteriormente, una sensibilidad aumentada y menor tolerancia al dolor. Por ejemplo, también a los olores, síndrome de sensibilidad química, a los ruidos, gatilla la migraña, incluso irritabilidad. Y a veces el estrés desencadena angustia y depresión que a su vez empeoran los síntomas. Existe la fibromialgia asociada al uso crónico de corticoides y al hipotiroidismo. La primera consulta del paciente suele brindar información objetiva referida al dolor, pero que luego aparecen situaciones que pueden haber desencadenado la patología, como por ejemplo algún problema emocional o alguna situación de estrés o conflictos no resueltos que mediante la psicoterapia podría ayudar también a poder sobrellevar este cuadro tan complejo, pero como dijimos anteriormente, esto se debe trabajar en forma multidisciplinaria, que es lo que se hace en la Fundación. Claro, o sea, primero o el médico clínico que tiene que ser avisado en dar el diagnóstico, y si no directamente el reumatólogo, pero tiene que trabajar en conjunto con el psiquiatra, con el psicólogo, con la consultora psicológica, con la psicóloga social para la estimulación cognitiva. Es muy importante para el estrés postraumático la estimulación cognitiva conductual, una buena nutrición y un tratamiento fisiátrico, porque no todos tenemos la misma reacción para poder hacer los mismos ejercicios. Alguien aeróbicos no puede hacer, alguien puede hacer yoga y a alguien le hace muy bien la gimnasia, el aqua gym, y otros no. Una pregunta, ¿para el diagnóstico se basan solo en los síntomas físicos o hay para el diagnóstico solo el médico o el traumatólogo o reumatólogo se basa en los síntomas físicos o se pueden hacer estudios que terminan de corroborar el diagnóstico? No, se basa en los síntomas físicos, en lo que le dice el paciente, y aparte a la palpación, a ver, uno le va apretando, el médico le va tocando los puntos dolorosos, y sí se tiene que hacer unos estudios de descarte, análisis, placas. Por ejemplo, a mí me han hecho resonancia magnética, electromiograma, densitometría ósea, electroencefalograma por los dolores de cabeza, una colonoscopía por el tema del colon irritable. Hay que hacer una serie de tratamientos como de descarte para saber que eso es realmente fibromialgia, porque si no podemos tener una enfermedad concomitante que la malinterpretamos pensando que es una fibromialgia y no lo es. ¿Tenés que leerlo de música? Bueno, vamos a leer el trabajo del doctor Luis Mazzarella, que es el psiquiatra, en un segundo, en el minuto final, que no pudo venir, ya lo saben, porque está con fiebre y bueno. Bien. La difusión general del oído es un órgano receptor de sonidos, el equilibrio de decodificación de las palabras. El oído está formado en su parte externa por el pabellón auricular, que es muy importante en muchas especies animales, que permite en muchos casos la recepción de sonidos inaudibles al oído humano, ballenas, murciélagos, citas por nombrar algunos. En los humanos, el pabellón auricular actúa como protector. Si uno toma las manos y direcciona los pabellones auriculares, podrá oír de modo diferente. En la escala evolutiva hemos perdido la capacidad de movimiento del mismo, o sea que solo protege de ciertas vibraciones. En su interior produce serum, que es importante para proteger el oído de sonidos. Polvo de insectos podrían afectar al tímpano. El tímpano es como el cuero de un tambor que vibra y mueve a tres huesitos del oído medio, martillo, yunque y estribo, que a través del conducto auditivo interno enviarán impulsos eléctricos al oído interno o cóclea, y esto se traducirá en una decodificación del sonido, ruido, palabras, etc. A través del nervio auditivo que lleva sus fibras al cerebro, la parte más activa del oído en la escala evolutiva es el equilibrio, con fibras nerviosas que llegan al cerebro. Habrán notado que a veces las afecciones del oído se manifiestan con náuseas y mareos. Todas estas estructuras se alojan en el hueso temporal en una región que se denomina conducto auditivo interno. O sea que el sonido lleva hasta indicada forma para procesarse en el cerebro.
La audición ocupa una zona muy pequeña del cerebro, solo un 8%, mucho mayor la de la piel, músculos y huesos. De todos modos, la audición se vincula a los otros sentidos, ya que seguramente tenemos una representación de una explosión de una palabra de aliento. Luego de esta introducción anatómica, al centro de la audición, el título del trabajo nos lleva a la pregunta: ¿la fibromialgia escucha? Podemos decir varias cosas. La primera es que escucha su dolor. Es el síntoma por excelencia de dolor en los músculos que puede tener a la persona en el tiempo y en el espacio. Ese dolor a veces es tan desesperante que desdibuja y complica los vínculos del entorno. La persona puede gritar, tomarse de la cabeza, arrojarse y arrancarse los pelos. Hablando del equilibrio, muchas veces suele estar alterado, produciendo caídas y traumatismos. De hecho, gran parte del arsenal farmacológico apunta a mitigar el dolor. Este dolor también es psíquico. Se traduce en depresión, ansiedad, fobias y rituales obsesivos. Muchas veces de origen neurótico, aunque puede convivir la psicosis en algunos casos. El insomnio es otro síntoma muy común. Es importante que la persona que padece fibromialgia procure un sueño reparador. Frecuentemente son octámbulos, no cesan de hacer cosas químicas en la sangre y no siguen el mismo patrón. Llega a discapacitar a la persona, requiriendo ser reconocida como enfermedad. Esto merece ser tratado en una legislatura con pleno apoyo de los legisladores, trabajo de la semilla, basados en la ley de salud mental y discapacidad, con acuerdos y pactos preexistentes en muchos países y organizaciones internacionales como la OMS, la OMS y otras. Muchas veces la debilidad muscular les impide cocinar, higienizarse, subir al colectivo, hacer las tareas de la vida cotidiana y trabajar. Presentan lagunas en el pensamiento, se olvidan de las cosas, algunos padecen sordera, ceguera, problemas olfativos y gustativos, así como del sistema corporal. Es importante hacer el diagnóstico traumatológico para no confundir la fibromialgia con otros cuadros, así como también perfilar el tipo de personalidad de quien aparece. Saber que es una dolencia crónica que requiere atención para una mejor calidad de vida. Muchas dolencias pueden mejorar con técnicas corporales como la anatomía, el yoga, estiramientos musculares, natación, etc. Es importante también la dieta, suele presentarse el colon irritable requiriendo de dietas urgentes. Si predomina la diarrea, debe recurrirse a la colonoscopia, los problemas de motilidad intestinal que produce el colon irritable, que además produce hiperacidez, reflujo gástrico, gastritis, esofagitis. O sea, se puede afectar todos los sistemas del cuerpo, el ciclo cardíaco, a veces hipertensión, otras hipotensión o angustia. Los conocidos puntos de dolor que pueden aliviarse con almohadones, rollo de goma espuma, caña de bambú, pelotas de tenis, etc. Hagamos un ejercicio, conectémonos con lo que estamos pensando de verdad en este momento, compartamos sinceramente, y este es el desafío de establecer un movimiento interno que nos conecta con el aquí y ahora, tratando de escuchar mejor a la fibromialgia. Gracias. Una cosita sola. Cualquier duda que tengan, en el póster, en la planta baja o en el segundo piso, está la disposición de póster. Están rotando el póster de la fibromialgia Reconocela, lo pueden ver ahí, y ahí están todas las redes sociales para que se puedan contactar por cualquier inquietud. Muchas gracias a todos.